Vamos a la segunda parte de nuestra clase del día de hoy y les comparto entonces la pantalla. No, animación, no, obviamente que no. Y les pongo la slideshow, presenter view. Y empezamos entonces con los sujetos. Ya hablamos acerca de los actores, que son los que realizan la acción, ya sea de ayudarnos a cumplir los derechos humanos o ayudarnos a violar los derechos humanos. Entonces ahora vamos a hablar acerca de los sujetos. ¿Quiénes son los sujetos? Muy importante que nosotros sepamos que los sujetos son los que ostentan los derechos y los deberes. Esos son los sujetos. En otras palabras, ya cuando estamos hablando del derecho internacional, nosotros solo vamos a tener dos sujetos. Y estos sujetos son los que pueden iniciar demandas o ser demandados. En otras palabras, yo no puedo demandar a la persona que mató a mi familiar. Yo puedo demandar al Estado de Honduras. ¿Ok? Muy importante esa parte. Entonces muchas veces a mí me dicen, abogada, ¿por qué demandan al Estado de Honduras cuando el que mató a fulanita fue un delincuente? ¿Ok? Porque el Estado de Honduras es el que se responsabilizó para proteger la vida de esa persona. Entonces no necesariamente va a ser un policía o va a ser un militar o va a ser un funcionario público el que va a matar a esta persona o el que va a violar uno de sus derechos. Pero ellos son los responsables de que no se viole ese derecho. Muy importante eso. Primero, siempre me gusta iniciar hablando acerca del humano. Este es el titular del derecho o el deber que puede reclamar el cumplimiento de ese derecho o ese deber. En otras palabras, yo puedo tener el deber de pagar mis impuestos, ¿cierto? Pero si no tengo trabajo, ¿qué impuestos puedo pagar sobre el dinero que supuestamente gano? O sea, puedo pagar impuestos por el consumo. Por ese sí, porque hasta por un tomate, como digo yo, nos cobran impuesto ahora. Pero yo no puedo pagar, ejemplo, en mi caso muy personal, yo no pago impuestos al Estado de Honduras por mi abogacía, porque los dos clientes que tengo en Honduras, los dos los hago pro bono. Entonces yo no recibo, yo no percibo ningún ingreso por mi trabajo como abogada dentro del Estado de Honduras. Por ende, yo no tengo que pagar por el ser abogada, pero sí tengo que pagar por la semita, por el café. Por eso sí, cada vez que voy a Expreso Americano, cada vez que me parqueo en cualquier lugar, el estacionamiento ahí le pone tanto de estacionamiento, tanto de impuesto, ¿verdad que sí? Hasta en el centro cívico gubernamental me tocó ir a hacer un trámite y hasta ahí me cobran el impuesto. O sea que hasta en el centro cívico me cobran impuesto por el parqueo. Impresionante, pero cierto. Entonces, yo puedo tener el deber de pagar ese tributo, ese impuesto. Pero si yo no tengo ese trabajo, que es un derecho, ¿cómo voy a pagarlo? ¿Cierto? Entonces, yo el humano soy la que tengo el derecho y el que tengo el deber. Y yo soy la que puedo exigir que se cumpla ese derecho o ese deber. Ejemplo, ¿por qué yo estoy pagando impuestos y usted no? Esa es una pregunta que nos hacemos muchas veces. ¿Por qué yo tengo que pagar impuestos si el fulanito de tal que está dentro de una sede no tiene que pagar impuestos? Explíquemelo. Yo tengo ese derecho de reclamar ese cumplimiento de que otro tenga que pagar sus impuestos. Y yo tengo también el derecho a tener un trabajo, el derecho a vivir en paz. Ese es uno muy importante, el de la seguridad personal. Yo tengo ese derecho y yo puedo exigir que se cumpla. En otras palabras, el humano en estos casos siempre va a ser el demandante, nunca va a ser el demandado. Fíjense muy claramente en esa parte. El humano siempre va a ser el demandante, nunca va a ser el demandado, porque yo lo que estoy haciendo es exigiendo el cumplimiento. ¿Ok? Existen dos debates que son muy grandes cuando se habla acerca del humano. El primero es quién es el titular de este derecho. ¿Es el humano o es la persona natural o humana? ¿Quién es el que tiene la titularidad de ese derecho? Y la razón por la cual se da ese debate es muy clara. La primera, las personas que están recluidas,
que ya han sido condenadas. No son personas, pero sí siguen siendo humanos. Les hemos suspendido la personería. Muy importante recordar esa parte. ¿Cómo lo hacemos? Con una interdicción civil. Le suspendemos la personería. ¿Ok? Entonces, si él ya no es persona, pero sigue siendo humano, él puede reclamar sus derechos. Estando preso, él tiene derechos. Sí. Derecho a un techo, derecho a una cama, derecho a su salud. Le tenemos que, muchas veces hasta me dicen, puchica, yo que trabajo tanto y me las miro de palitos, y esos que están presos tienen comida, tienen una cama, ¿verdad? Muchas personas se enojan por eso, pero es que en realidad ellos siguen siendo humanos y ellos siguen teniendo derechos. Entonces, si a ellos no se les están cumpliendo sus derechos, ellos pueden reclamar. Y si la respuesta es sí, ¿quién va a ser el titular para ir a reclamar ese derecho? Es decir, ¿quién va a hacer la acción? Muchas personas me dicen a mí, el abogado. Pues sí, es bien fácil decir el abogado cuando tienen dinero, pero ¿y si no tienen dinero ustedes? ¿Y si son personas que son de escasos recursos? ¿Quién va a ser el titular de ese derecho? Entonces, muchas veces el familiar puede ser el titular, que ese familiar puede ir y buscar un abogado, inclusive uno del consultorio jurídico, y decir, ayúdeme, por favor, estoy en estos aprietos. A mi familiar, ejemplo, algo que ha sucedido ya en los centros penales, que gracias a Dios ya no está sucediendo mucho, que es, mi familiar es diabético y le dan la insulina, pero no le dan jeringa. ¿Con qué se va a inyectar la insulina si no tiene jeringa? Es que no le podemos dar jeringa, les decían, porque se van a apoyar entre ustedes. Van a amenazarse entre ustedes. ¿Y cómo le dan la insulina entonces al hombre si no se puede inyectar la insulina? Explícame. Y yo quedaba así como, y no podemos hacer algo, no puede haber algún remedio a esto. ¿Cómo podemos darle el bote de insulina y no le damos la jeringa con que inyectarse la insulina? Pero obviamente usted se tiene que poner también en el puesto de ese policía que esté en ese momento ahí y cómo yo prevengo que él va a usar estas 2 jeringas que le estoy dando para inyectarse la insulina y no para ir a hacer alguna maldad. O sea, ¿cuántas cosas no pueden pasar? Entonces, tuvieron que encontrar una solución en donde si se le tomaba la glicemia y si salía muy baja, si salía muy alta. O sea que tenemos ya una solución en casi todos los centros penales para estos casos de los diabéticos. Mi familiar, por ejemplo, es alérgico a un producto, no lo puede ingerir, pero le están dando eso de comida. O sea, ese tipo de cosas se dan en los centros penales. Entonces ese usualmente es el que se viene a mente, estos que obviamente no son personas, pero siguen siendo humanos y que nosotros tenemos que velar por ellos. ¿Quiénes son los titulares de esos derechos? Otro ejemplo que es bastante conocido por los que son padres son los derechos de los niños. Pues los niños sí son personas, pero ¿quién lucha por ellos? ¿Quién es el que va y los representa? ¿Quién es el representante legal? Sí, entonces, esa es la pregunta. ¿Es el humano o es la persona el que ostenta la titularidad? Y el segundo debate, obviamente, es quién lo va a defender. ¿Va a ser un abogado? ¿Va a ser su familiar? ¿Va a ser la sociedad en general? ¿Va a ser el Estado? ¿Quién es el que va a defenderlo al final del día? Entonces, esos son los 2 grandes debates. Obviamente, existen otros momentos en los cuales usted puede ser una persona, no es persona y es un humano. Claro ejemplo es cuando usted está sedado, cuando usted está en coma, cuando usted tiene una interdicción y cuando usted todavía no ha nacido. Usted es humano en todos esos momentos, pero obviamente no es persona. Y luego tenemos al Estado. Y el Estado va a ser de manera general, aunque de manera excepcional sí puede ser demandante, de manera general va a ser el demandado. ¿Por qué decimos de manera general? Porque sí van a haber momentos en donde Honduras va a demandar a otro estado por haberle violado uno de sus derechos. Claro que sí, eso puede suceder y ha sucedido. Entonces, Honduras puede demandar a El Salvador por el derecho territorial, por infringir una frontera. Eso es un derecho humano, la frontera es un derecho humano. Entonces, sí pueden haber en donde un estado va a ser el demandante o el demandado. Pero por regla general, el Estado va a ser el demandado. Esa es la regla general.
¿Por qué? Porque el Estado, de una manera autoimpuesta, es decir, yo de libre y llana voluntad fui y firmé un tratado. Nadie me dijo que lo firmara. Ay, abogada, pero es que Estados Unidos me dijo que si no firmaba, no me iba a mandar ayudas. ¿Y quién le dijo a usted que usted tenía que vivir de ayudas? Es así como, más o menos como cuando uno es adolescente y va a la casa del papá y le dice, yo no quiero. Y el papá le dice, pero usted tiene que hacerlo. Ok, ¿quién le ha dicho a usted que usted tiene que vivir de su papá y su mamá? Ah, pero es que yo tengo 18 años, yo soy libre, soberano e independiente. Y me decía mi mamá, ¿y es que vos sos el Estado de Honduras, que sos libre, soberano e independiente? ¿O qué? Me decía. ¿Vivís en esta casa y comes de mi comida? Vas a seguir mis reglas. Así de sencillo es. Bueno, así igualito es. Si Honduras quiere ser libre, soberana e independiente, tiene que dejar de depender de Estados Unidos, de España, de Venezuela. No sé de quién vamos a depender ahora, porque ahora la lista se alarga, ¿verdad? No se acorta, sino que ahora se alarga la lista con esta nueva administración. Pero el asunto es quién nos ha dicho a nosotros que nosotros tenemos que depender de alguien más que nos puede obligar a hacer algo. ¿Ok? De una manera de, o vos lo haces o te retiro ayudas. O sea, esa es una amenaza clara. Pero ¿por qué nosotros nos ponemos en esa posición? Y muchas personas dicen, es que somos un país históricamente pobre. No, también Japón era un país históricamente pobre. Y también Singapur era históricamente pobre. Y mírenlos cómo están ahora. Son países del primer mundo. O sea que cosas tienen que cambiar ustedes. Adiós, dice Stanley, que él ya se va. Perdonen. Ok, mi amor, vaya. Entonces, nosotros de libre y llana voluntad, soberanamente, vamos y firmamos los tratados. Y eso lo que significa es que esos tratados yo estoy obligado a hacer ciertas acciones con ellos. La primera acción a la cual yo me auto-obligo es a respetar todos esos derechos y deberes a los cuales yo he firmado que yo voy a pertenecer. ¿Qué significa respetar? Respetar significa que yo me someto legalmente a algo. Es decir, yo misma dije que yo misma voy a hacer algo o dejar de hacer algo. La segunda cosa que nosotros hacemos como Estado es decir, yo me obligo a proteger estos derechos y estos deberes. Y eso lo que significa es que yo me obligo a ampararlos o que yo me obligo a resguardarlos, que no es más que decir asegurarlos. Eso va muy de la mano con la seguridad física, pero también va de la mano con, ok, yo soy un empresario, yo tengo mi empresa y tengo mis trabajadores. ¿Quién me asegura que ellos lleguen con vida a su trabajo y que regresen a su casa con vida? Pero ¿quién también me asegura que mis productos puedan transitar por las carreteras de Honduras de una manera que puedan llegar no solo en buenas condiciones, sino sin haber sido robados? Que no hayan hoyos en la carretera, que no hayan tantos impases en la carretera, que no sean muy violentas las curvas para que no se me arruinen mis productos. O sea, eso también es parte de proteger. Entonces, la protección no solo física, sino que la protección en todo sentido. ¿Quién me protege mi derecho a la salud, por ejemplo? Ahorita en las cuestiones del COVID. ¿Quién me protege mi derecho a la salud? ¿Cómo me lo van a proteger? 1000 preguntas que podemos tener en eso de la protección. La otra cosa que decimos es que ellos tienen que prevenir. Cuando hablamos de prevenir, estamos hablando de 3 cosas muy específicas. La primera es, yo tengo que anticipar que algo puede suceder. En eso, la gran mayoría de los países no es muy bueno. Ni siquiera los países desarrollados son muy buenos. ¿Cómo previnieron ellos el COVID? ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo Estados Unidos para prevenir el COVID? ¿Qué hizo China para detener el COVID adentro de China? ¿Qué hizo Europa para que no se expandiera por toda Europa? ¿Qué hizo Honduras? O sea que el anticipo, no somos muy buenos en anticipar, somos buenos a veces en cuestiones de seguridad personal y seguridad de defensa, o sea, la defensa estatal. Ahí a veces somos buenos. Y digo a veces porque si fuéramos tan buenos no hubieran guerras. Así de sencillo, no hubieran guerras si pudiéramos anticipar. Pero en cuestiones de salud, en cuestiones de educación, en cuestiones de vivienda, no somos muy buenos anticipando. Pero deberíamos de anticipar. La segunda cosa que deberíamos de hacer para prevenir es estudiar. Y ahí usualmente son buenos los países desarrollados
más o menos los países subdesarrollados y los países como nosotros que estamos en vías de desarrollo, no somos muy buenos estudiando nuestros problemas y diciendo cuáles son las soluciones a esos problemas. No somos buenos haciendo eso. Y la tercera cosa que hacemos es prepararnos. Es decir, sabemos que en Honduras hay huracanes. ¿Cómo nos preparamos para nosotros no sufrir, no ser víctimas en esos momentos de huracanes? Pues, bueno, teníamos el ejemplo de Fifi y no aprendimos mucho porque en el Mitch no fue peor. Y ahora con esta y otra, bueno. Entonces, como que no hemos aprendido a prepararnos. ¿Cómo podemos prepararnos? ¿Cómo podemos hacer para que ya si tenemos el huracán, que no podemos detener, el huracán no lo vamos a poder detener, no existe manera de detenerlo en estos momentos? ¿Cómo hacemos cuando ya lo tenemos? ¿Cómo evacuamos a la gente? ¿Dónde la ponemos? ¿Cómo evitamos de que la gente tenga que evacuar? O sea, ¿cómo nos preparamos? No lo hacemos. Entonces, en los países menos desarrollados tenemos problemas en ese aspecto de prepararnos. La cuarta cosa que hacemos de 7 es obligarnos a satisfacer. Y cuando hablamos de satisfacer, estamos hablando de algo del momento. ¿Cómo hago yo para solucionar el problema que tengo ahorita? Eso es satisfacer. ¿Cómo cumplo yo con algo que tengo ahorita? No algo que puedo tener, ni algo, no, ahorita. El problema ahorita, la necesidad ahorita. ¿Cómo hago yo? Eso es satisfacer. En otras palabras, ¿cómo hago yo con los pacientes de SIDA? Ya no le puedo quitar el SIDA. ¿Qué hago con ellos? Yo he estado de Honduras. ¿Qué hago con ellos? Y si yo gasto, porque eso sí es un gasto, en las medicinas para los pacientes con SIDA, ¿de dónde saco ese dinero? Acuérdense que no importa qué tanto dinero tenga un estado, siempre va a haber un presupuesto. Entonces yo le tengo que sacar de un lado para dárselos a ellos. ¿A quién se los voy a quitar? A los niños con cáncer, a los niños quemados, a los pacientes renales, a los pacientes con diabetes. O sea, tenemos una lista en salud de todos estos pacientes. Entonces, ¿a quién le voy a quitar yo ese dinero para dárselos a ellos? Esas son preguntas de satisfacer. ¿Por qué? Porque todos necesitan. Este necesita tratamiento oncológico. Este necesita tratamiento de desnutrición, que no son baratos. Muchas personas piensan que para nutrir a los niños desnutridos es fácil. No, no es cierto. Es súper caro, especialmente cuando hablamos de vitaminas y sueros. Se dispara el costo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer con ese dinero? Eso, ese es el momento, que está muy atado con proveer. Y proveer ya es algo que yo hago en el tiempo. Y usualmente aquí es donde entra la educación de la cual les hablaba Leslie. No es algo que yo hago en el momento, es algo que yo hago con el tiempo. Es algo que yo tengo que tener libros, pero no son libros que yo compro en el momento. Son libros que van a ser buenos para este año y para el siguiente. Esa es la regla general en mi escuela. Por ejemplo, los libros solo duran 2 años. En las escuelas públicas hay libros que yo he visto que tienen hasta 20 años, ¿verdad? De existir. Pero en el tiempo, ¿cómo hago yo en el tiempo para satisfacer cuestiones de educación? Y educación es el mejor en ese ejemplo, pero también en cuestiones de infraestructura. Ahí es donde nosotros vemos en el tiempo, ¿qué es lo que yo puedo hacer para que esta carretera funcione y que funcione bien y no que en 5 años yo tenga que estar haciendo proyectos para mantenerla? No. ¿Cómo yo hago para que esta carretera funcione por 30 años? Ese es el estándar, por ejemplo, en lugares como Alemania, Italia, Francia, que son lugares que tienen climas un poquito más drásticos que en Honduras y sus carreteras aguantan 30 años. ¿Cómo es posible que nosotros que no tenemos esos climas no aguanten 30 años nuestras carreteras? Entonces la respuesta es porque no tenemos esa visión en el tiempo. Entonces eso es proveer, es en el tiempo. Es en 5 años. Usualmente nosotros lo vemos en planes de 1, 5, 10, 15, 20. Eso es usualmente y hasta 30 años. Entonces eso es proveer en el tiempo. Luego tenemos la octava, que es promover. Y cuando hablamos de promover, lo que estamos diciendo es muy fácil, educar. ¿Usted sabe cuáles son sus derechos? ¿Usted sabe qué es lo que realmente significa ese derecho? Muchas personas critican, y yo estoy incluida, la administración de los monarcas, la administración de Callejas, porque antes en las escuelas, desde segundo grado, a los niños se les enseñaba la Constitución y a los niños se les enseñaban cuáles eran sus derechos.
Y ahora lo que le dan es un panfleto, que yo creo que esto es más grueso que el panfletito que se les da, y no se les enseña la Constitución, y no se les enseñan sus derechos. Entonces, muchas personas, y yo incluida, critican a esa administración por esa medida que tomaron de no enseñar a las personas qué es un derecho, qué es el derecho al nombre, qué es un derecho al origen. ¿Por qué es importante eso? O sea, eso ya no se lo enseñamos en las escuelas a los niños. Entonces, promover significa educar. ¿En qué? En esos derechos de manera específica, en esas obligaciones que tiene el Estado de Honduras. Y la última cosa a la cual nosotros nos autoobligamos es a garantizar. Y cuando hablamos de garantizar, nosotros lo que estamos hablando es asegurar. ¿Cómo yo voy a asegurar que usted tenga esos derechos? Entonces es muy fácil en cuestiones que nosotros vemos de educación y salud. ¿Cómo yo aseguro educación y salud en Honduras? Teniendo escuelas, teniendo hospitales, teniendo médicos, teniendo maestros. O sea, eso es parte de asegurar. Pues si yo no tengo maestros, ¿cómo voy a educar a los niños? Porque yo a veces escucho, hay que despedir a todos los maestros. Ok, y entonces ¿quién va a educar al niño? O sea, que es fácil decir, hay que despedirlos a todos. Ok, despídalos. ¿Quién va a educar al niño? Ahí la pregunta, ¿verdad? ¿Quién va a educar al cipote? ¿Quién le va a decir al niño así es como se suma, así es como se resta, así es como se lee, así es como se redacta? ¿Quién le va a decir eso al niño? Entonces, preguntas cruciales. Entonces, parte de asegurar es la infraestructura, son los empleados públicos, son encima de todo, pues los permisos que tenemos que dar. Muchas personas me preguntan a mí, ¿permisos de qué? ¿Cómo yo aseguro, garantizo, aseguro la educación dando permisos? Todas las escuelas privadas en Honduras necesitan permisos para poder operar. Y los permisos tienen que ser dados con los currículums que ellos presentan. Mire, esto es lo que le vamos a enseñar al niño. Y usted tiene que asegurar que ese niño sepa español. Por ahí empecemos, que sepa español. Ese es el idioma oficial de Honduras, español. Es que sepa hablar español. No que tenemos, yo usualmente les digo mi experiencia en donde yo me sentía que yo iba a fracasar en Luna porque la única clase que yo tomaba en español era español. Era la única que yo tomaba en español, era español. Y todo el resto de mis clases, incluyendo historia de Honduras, me la daban en inglés. Yo decía, yo voy a ir a fracasar, voy a dar de narices en Luna. Y me acuerdo que en la clase de historia de Honduras yo decía, ay no, yo aquí me voy a aplazar. Y más bien el profesor me acabó odiando porque mi profesor de historia de Honduras, así de viejita estoy, acaban de descubrir el templo Rosalila y mi profesor era una persona que iba al templo Rosalila y ayudaba en la investigación. Entonces yo sabía todo lo que tenía que ver con el templo Rosalila. Y llego yo a Luna y empieza el profesor. La última estructura que encontramos, ya ni me acuerdo, la escalera, una de esas cosas, y yo, no, es el templo Rosalila. Ya se imaginan, ¿verdad? Pelea con el profesor porque yo sabía más que él. Y cuando empezaban ya a discutir cosas del interior, de dónde crece el café, dónde crece el maíz y cosas así, yo lo sabía porque a mí me lo habían enseñado mis maestros gringos. Y mis compañeros no sabían nada, no, nada. O sea, ¿Y por qué es importante la región de Ocotepeque? Laura, ¿sí? ¿Por qué, Laura? Porque ahí crece el café. Y todos mis compañeros, yo pensé que era en Valle de Ajrío, en Valle, no muchacho, Cotepeque es como la estrella en el café, ¿qué te pasa? O sea, esas cosas. Bueno, experiencias que uno tiene. Entonces, obviamente, a la escuela americana hay que darle cosas que a una escuela pública, pues, no se le da. Ejemplo, en la escuela americana usted lo que le tiene que dar es decirle, esto es lo mínimo que los niños tienen que aprender. Y usualmente acaban aprendiendo más. Pero a la escuela pública usted le tiene que dar la pizarra, los pupitres, la tiza, los libros, la profesora, el edificio, la luz, el agua. Le tiene que dar todo a la escuela pública. Pero si usted a la americana le da libros, ¿qué cree usted que hace la americana con esos libros? Los regala, eso es lo que hace. Hace servicio social con ellos. Va y les dice, hey, ustedes recibieron el libro de La Bella Durmiente. No, aquí están, miren, aquí hay 200 libros de La Bella Durmiente. ¿Por qué? Porque en la americana, bueno, en mi tiempo usábamos libros que solo podían ser 2 años de antigüedad. Ahora usan tablets, todos los hipotes. Y en el tablet se le descarga el libro cada 6 meses. O sea que, ¿qué va a hacer él con un libro de 2 años? Ni hablarles de un libro de hace 5, ¿verdad? Para ellos es como un libro de hace 5 años.
Pero un niño que ni siquiera tiene libro, él sí necesita el libro. Entonces, si usted le llega a dar libros a la escuela americana, a la Elbel, a la Pinares, ellos lo que hacen con él es regalarlo. O sea que usted está gastando el dinero. Eso es lo que está haciendo cuando usted da libros a estas instituciones. Entonces, ¿usted cómo garantiza? Dando esos permisos, asegurando de que el niño aprenda el mínimo de lo que tiene que aprender. Pero obviamente, cuando estamos hablando de una escuela pública, usted le tiene que asegurar la profesora, el edificio, la tiza, la pizarra, o sea, todo le tiene que asegurar a esa escuela. ¿Tenemos preguntas acerca de este aspecto? No. Ok. Entonces la pregunta del millón es, ¿qué es un Estado? Porque hemos estado hablando de que el Estado es el que se obliga y el Estado es el sujeto de derecho. Entonces, ¿qué es un Estado? Y será lo mismo un Estado y una república. Y la respuesta es que son íntimamente relacionados estos términos. Empecemos porque la república viene del latín res publica, que lo que significa es cosa pública. Eso es lo que significa. Y es el conjunto de uno o varios pueblos que forman una sola cosa. Esa es una república. La república tiene 3 elementos: la población, el territorio y el poder. Usualmente me preguntan a mí cuál es la más importante de todas. Existen diversos pensamientos acerca de qué es más importante, si la población, el territorio o el poder. Existen algunos que dicen que es el territorio el más importante, porque si no existe un lugar donde viven las personas, pues no puede existir nada. Otros dicen que es el poder, porque si no existe quien lo defienda, pues no existe nada. Yo soy partidaria de los que dicen que es la población, porque yo les digo, si no hay hondureños, ¿qué creen ustedes que va a pasar con el territorio de Honduras? ¿Quién le tiene hambre al territorio de Honduras? Dice Georgina que El Salvador. El Salvador. Salvador. Y Estados Unidos, que tiene base militar acá. ¿Ustedes creen que no tiene ahí intereses? Y Guatemala tendrá interés. Y Nicaragua tendrá interés, que hasta hemos tenido batallas en contra de Nicaragua, la de Namazinga. Hemos tenido batallas con ellos. Entonces, muchos le tienen hambre al territorio. Problemas de territorio también, el paralelo 15. Sí, hombre, el paralelo 15, el Golfo de Fonseca. Entonces, si no existieran los hondureños, ¿qué pasa con el territorio? ¿Y quién es el poder? ¿Quién es la presidenta de Honduras? Es hondureña, es de la población de Honduras. ¿Y quiénes son los militares? ¿Y quiénes son los policías? ¿Y quiénes son los ministros? ¿Y quiénes son los jueces? ¿Verdad que son hondureños? Entonces, si no existiera la población de Honduras, ¿podría existir el territorio y el poder de Honduras? Ese es mi punto de vista, que lo comparten ciertos juristas, pero como les digo, existe el otro punto de vista de, pues, pueden existir hondureños, pero si no existe Honduras, pues está difícil, ¿verdad? Es el problema que tiene Palestina. Existen palestinos, pero existe la Franja de Gaza que queda dentro de Israel, que es dominada por Israel. Entonces, per se no existen los palestinos, ¿no? Y luego existe el Estado. El Estado viene del latín status, y lo que significa es estar parado o existir. Contiene 4 elementos el Estado. Los 3 que son los conocidos, que es la población, el territorio y el poder, que ustedes lo vieron en su teoría del Estado. Pero existe un 4º elemento, y ese 4º elemento es lo que lo hace ser un Estado. Y ese 4º elemento es el reconocimiento interestatal. Si yo no tengo reconocimiento interestatal, yo no puedo ser un Estado. ¿Quién me puede dar ese reconocimiento? El mejor de todos es la ONU. La comunidad internacional. Correcto. Entonces la ONU es la mejor que puede reconocerme. Si ella me reconoce, yo estoy cheque. Pero si ella no me reconoce, pues puede ser tal vez la OEA, puede ser un grupo regional, puede ser grupos afines a mí, pero está difícil de que alguien me tome en serio. Y tenemos ejemplos de estados que tienen poder en este mundo, pero que no son reconocidos como estados por la comunidad internacional. Uno de ellos es Taiwán. Nosotros en Honduras queremos mucho Taiwán porque nos da mucho dinero, ¿verdad que sí?
Pero Taiwán solo es reconocido por, dígame Simeón, dice Simeón que así. Creo que son 5 países, abogada, si no me equivoco. 5 estados reconocen a Taiwán. Honduras es uno de ellos, ¿sí? Pero Naciones Unidas no lo reconoce. Ellos no tienen un asiento en Naciones Unidas. Ellos no pueden llegar a Naciones Unidas y decir, yo quiero que esto suceda. Yo voto porque esto suceda. No tienen cómo hacerlo. Ellos no son reconocidos. Ellos no pueden firmar tratados internacionales con la ONU porque no son reconocidos por las Naciones Unidas. Entonces ellos son un estado para Honduras, pero para Estados Unidos de América ellos no son un estado, ellos son una república, porque ellos tienen población, ellos tienen un lugar que se llama Taiwán, que es una isla. Ellos tienen una primera ministra y tienen un congreso y tienen sus cortes, pero no son reconocidos. Dígame, Leslie. Abogada, pero el hecho de que no pertenezcan o no los reconozca la ONU es porque son países bien desarrollados, que creo que ellos dirán que no dependen, ¿verdad?, del reconocimiento de estas organizaciones. Pues fíjese que en realidad el problema no radica en eso. El problema radica en que Taiwán era parte de China. China es una de las 5 sillas permanentes en el Consejo de Seguridad. Esas 5 sillas permanentes en el Consejo de Seguridad pueden vetar cualquier conversación sobre cualquier tema. Y uno de los temas es el reconocimiento internacional o interestatal. Entonces, cada vez, inclusive la última vez que se trató de aceptar a Taiwán como Estado, fue Estados Unidos de América el que lo presentó como moción abajo de la presidencia de Trump. Y dejaron que hablaron más de 2 semanas sobre el tema y China presionó el botón y dijo veto. Y ni siquiera explicó por qué, solo dijo veto. Y ahí se termina la conversación. No puede seguir la conversación. Entonces todos los estados dijeron, gracias por estar en esta plática, será en otro momento. Así de sencillo. Existen otros dentro de China que están en la misma condición, pero que no son tan independientes. Entre ellos está el Tíbet. El Tíbet es de donde vienen los monjes que se visten de rojo. El Dalai Lama, por ejemplo, es su mayor ejemplar, el Dalai Lama. Pues el Tíbet, ellos dicen que ellos son una población que se llaman tibetanas, son monjes. Ellos viven adentro del Tíbet. Ellos tienen al Dalai Lama, que es su poder, él es el que los manda, pero ellos no son reconocidos por ningún estado. Está Macao, está también Hong Kong, que ha tenido protestas por querer independizarse y no ha tenido éxito. Pero además de eso tenemos en España a Cataluña, que hizo el intento de independizarse y tampoco lo pudo asegurar. Entonces, tenemos varios ejemplos de lugares que son repúblicas, pero no son estados. Entonces, yo no puedo ser un estado si otros no me reconocen. Dígame, Merlin. Abogada, es lo que quieren hacer con la sede, ¿verdad? Al rato igual, ¿verdad? No. No. Las sedes no es lo mismo. Empecemos a platicar un poquito de una manera rápida porque ya se nos terminó la clase. Las sedes, han habido ciertos lugares que han sido sedes, que han tenido un desarrollo exponencial, entre ellos Hong Kong. Hong Kong fue una sede. Fue una sede que duró 99 años como sede, que era administrada de manera exclusiva por Gran Bretaña o el Reino Unido y que logró tener un éxito increíblemente poderoso. La única razón por la cual Hong Kong se quiere independizar es porque China es una economía comunista. Aunque de su poder es un poder capitalista, su economía es una economía comunista. O sea, es un sistema mezclado, por decirlo de alguna manera. ¿Qué sucede con Hong Kong? Hong Kong es una economía capitalista de manera exclusiva. Entonces ellos quieren independizarse por una cuestión política económica. No quieren independizarse por
cualquier otro tema. Es justamente por eso que se quieren independizar. Existen otros lugares que han sido sedes, inclusive dentro de Honduras tenemos ciertos lugares que son CIP y son SOLI, pero en realidad ellos pertenecen a una decisión republicana. Es decir, esta es una decisión que nosotros tomamos a nivel interno. Esto no es una decisión que nosotros tomamos a nivel estatal. Para que ellos logren independizarse como tal, tienen que ser reconocidos como un nuevo estado por los otros lugares que lo rodean. Es decir, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, ellos tienen que aceptar de que la sede que va a existir tal vez en la mitad de Roatán, no sé, estoy inventando, que va a existir la mitad de Roatán como sede, que eso va a ser un estado. Si ellos no lo aceptan, entonces no puede ser un estado. Ha existido momentos en donde Honduras ha querido fragmentarse. Olancho, siendo el ejemplo más claro que tenemos, que Olancho dijo que ellos no querían ser parte de Honduras. Inclusive existía hasta hace muy poco tiempo un rótulo, que ya estaba hasta desteñido, que decía bienvenido a la República de Olancho. No sé si ustedes alguna vez lo vieron cuando estaban manejando para Olancho. Dice Simeón que sí. Entonces ellos quisieron independizarse. ¿Y qué sucedió? Que Honduras simplemente les dijo no. Entonces Honduras todavía va a mantener esa soberanía sobre las sedes. Esto es un tema bastante difícil, especialmente por las cuestiones y connotaciones políticas que tiene, pero en realidad las sedes no es un nuevo estado, ni tampoco es una nueva república, especialmente si usted considera que son los mismos poderes los que lo están creando. El Poder Judicial ha dicho, vamos a abrir juzgados adentro de la sede. O sea que no es un nuevo Corte Suprema, es la misma Corte Suprema la que está abriendo juzgados. El mismo Congreso fue el que autorizó a la sede. O sea que los mismos poderes han creado la sede. Que los para mí es un estado dentro de un territorio. Es posible, porque si posiblemente aquí en Roatán me dice usted que va a tener que venir un país para que lo reconozca como estado, estamos hablando, ¿verdad? De un estado dentro de otro territorio. Y tal vez este país que lo va a reconocer no reconoce a Honduras como estado, pero sí va a reconocer una parte de la población, imagínense. Bueno, ahí está. Que conste que por los intereses, porque si lo va a reconocer es porque hay interés. Sí, claro, claramente. Si lo reconocen de una manera independiente es porque hay intereses económicos claros. Pero no lo van a hacer. Empecemos porque Honduras es reconocido por el Concierto de las Naciones. Tendrían que dejar de reconocer a Honduras para reconocer a la sede si es que Honduras se opone. O sea que estamos hablando de connotaciones políticas bastante drásticas. Ninguna sede realmente ha sido independizada de una manera drástica sin el uso de una fuerza armada. Eso sí deberíamos de saberlo. O sea que si las fuerzas armadas... Eso ya estamos hablando de que las Fuerzas Armadas dentro de ellos mismos se segmenten y ellos vengan y digan, nosotros vamos a ser las Fuerzas Armadas de la sede. O sea, es demasiado difícil que suceda. Ideológicamente, o sea, teóricamente puede suceder, pero estamos hablando de que tendrían que tener sus propias Fuerzas Armadas, tendrían que tener que la Corte Suprema renuncie a la jurisdicción, lo cual no creo que ninguna Corte Suprema lo va a hacer, si ni siquiera China ha renunciado a la jurisdicción de Hong Kong. ¿Ustedes creen que Honduras va a hacer eso? No. Y el mismo Congreso tendría que renunciar a su jurisdicción. O sea que no, legalmente no es tan fácil que se cree un nuevo estado, ni una nueva república. No es fácil que se cree. No es fácil. Entonces, no, la sede lo que es una segmentación del territorio en donde se miran y se velan por intereses económicos. Esa es la sede, esa es la realidad. Son intereses económicos. Que si eso es bueno o es malo, pues miremos, hay ejemplos de sedes que son buenas y hay ejemplos de sedes que no son muy deseables. La mejor de las sedes es Hong Kong. Esa ha sido la historia de éxito más grande de las sedes, es Hong Kong. Historias de fracaso las tenemos en África. Han habido muchas sedes en África, dentro de Nigeria, dentro de Angola, en donde ellos han hecho sedes adentro de las minas de diamantes, por ejemplo, y se dieron violaciones a los derechos de los niños, violaciones a los derechos de los trabajadores, bastante drásticas. Entonces sí tenemos ejemplos de sedes que sí han sido realmente nefastas, pero sí tenemos ejemplos de sedes como Hong Kong,
que es como todas las sedes quieren ser como Hong Kong. Todas quieren ser como Hong Kong. Hong Kong era literalmente un montón de monte. Eso era Hong Kong. Y ahora usted mira Hong Kong y es una urbe de las mejores que existe a nivel mundial. Cosmopolita, con poder económico y con un poder turístico grande. Entonces todas las sedes quieren ser Hong Kong. Ok, pero ¿cómo terminamos esto de si es un estado o no? Pues el estado es que otros reconozcan a mi república. Eso es un estado. Yo puedo decir que yo soy república, pero si alguien no me lo reconoce, yo sigo siendo república y nunca voy a ser estado. En otras palabras, la república es lo que está adentro. La Constitución de la República de Honduras, así se llama, no se llama la Constitución del Estado de Honduras, se llama Constitución de la República de Honduras. Código Civil de la República de Honduras. O sea que la república es lo que está adentro. El Estado es lo que está afuera. Entonces, cuando Honduras firma un tratado internacional, lo firma como Estado, no como república. Quiero que se acuerden de eso. Yo emito mis leyes, inclusive la Constitución, como república, pero yo firmo los tratados internacionales como un Estado. El Estado es lo que está afuera de mí. La república es lo que está adentro de mí. ¿Tenemos preguntas? ¿O quedamos claros? Ok. Entonces, ejemplos que no pueden usar en su tarea, obviamente. Estados. El estado de Honduras. Ese es un estado. Pero piensen también en los estados que nos ayudan, que son importantes para Honduras. Ahí estarían sus 3 ejemplos. Estados que pueden inclusive ser conflictivos con Honduras. Simeón les mencionó el conflicto que tenemos en el paralelo 15 y el conflicto en el Golfo de Fonseca. De ahí pueden sacar sus 3 estados, muchachos. Entonces, estados que Honduras tenga ya sea problemas o apoyo con esos estados. Esa sería su lista de 3. Y luego tienen que hacer una lista de sus 3 actores. Y recuerden que pueden ser cuestiones que ustedes miren en el ámbito público o cuestiones que ustedes miren en el ámbito privado. Son 3 públicos y 3 privados. ¿Qué es lo que tienen que hacer en esa tarea? Tienen que recordarse de darme su nombre. O sea, no me pueden decir, un organismo internacional es malo porque no nos ayuda. No, no, dígame cuál y por qué no le está ayudando. Entonces usted me puede decir, por ejemplo, la ONU no me parece bien porque tiene un programa por medio de la PNUD que lo que está haciendo más bien es perjudicando a la niñez de Honduras. ¿Cómo lo hace? Por medio de un manual que le está diciendo cuestiones explícitas sexuales. Ese es un manual que detuvimos en Honduras, ¿verdad? Que no se diera porque realmente, a mí cuando me dicen educación sexual, yo usualmente digo, sí, claro, es muy necesaria. Pero cuando usted coge esos manuales y los lee, le daría escalofríos. Es más, ahí los tengo, por si les interesa. Ahí tengo el último de España. No quisiera yo que mis hijos tuvieran acceso. Mi nieto, por ejemplo, mi nietastro, no quisiera yo que tuviera acceso a esos libros, ¿verdad? Libros explícitos con fotos explícitas, describiendo actos explícitos. No, un niño de 8 años no tiene por qué estar viendo eso, ¿verdad? Entonces, yo no creo que me gusta la PNUD porque está dando estos manuales. Excelente ejemplo. O me puede decir, a mí me gusta el PNUD porque nos está ayudando en este programa que tiene que ver con la lactancia. Perfecto. Entonces, esos son los ejemplos en el ámbito público. Me pueden decir una cuestión del Estado que le esté ayudando a la niñez, a la mujer, al trabajador, a los hombres. Cualquier programa que ustedes miren, que les interese, que ustedes piensen que está ayudando en los derechos humanos. Y luego en el ámbito privado, el mejor ejemplo que les puedo dar es el que me dio mi alumno, que lo puso de positivo y de negativo. O sea, que usó uno mismo en 2 respuestas, que fue Pablo Escobar, que dijo, es negativo porque mata gente y anda violando la salud de todo el mundo, pero es positivo porque dio casas, porque dio parques, porque dio negocios a esta gente que todavía hasta el día de hoy existen esas casas y existen esos negocios y existen esos parques y esas canchas de fútbol. ¿Ok? Entonces, eso sería. Abogada. Dígame. Pero cuando decimos actores positivos, yo logré meterme a internet para buscar información y miraba algunos de los temas
habla, y mire, ahí es algo sobre el golpe de Estado. Ujú. ¿Tiene que ver eso? ¿Puedo tomar esos ejemplos yo? Claro que sí. Usted puede decirme en el tiempo, y si me preguntan a mí, para mí hubieron 2 golpes de Estado. Pero bueno, ese es tema para algún día que tengamos más tiempo. Pero usted puede decir, en el tiempo del 2009, un actor positivo fue la prensa, los medios de prensa, por medio del reportero fulanito de tal, que informó a la población qué era lo que estaba sucediendo. ¿Sí? O sea, este periodista que nos estaba informando que habían cuestiones ilegítimas en las acciones que hizo el presidente Zelaya, o que habían presos políticos, o sí, o sea, ustedes me dicen, este periodista que nos dio esta información, o esta persona, si estamos hablando del ámbito público, este ministro, este juez, fiscal, procurador, diputado, que hizo tal cosa. Sí, entonces esta es la manera en la cual ellos fueron positivos, o esta es la manera en la cual ellos fueron negativos, ¿sí? En sí vendría siendo como un cuadro comparativo. El No, tema, usted, lo positivo, lo negativo, no. no, solo usted escoja 3 y dígame por qué usted piensa que fue positivo o negativo, ¿sí? Entonces, eso sería. Yo pienso que Leslie es del ámbito privado y es positiva porque es docente de niños de bajos recursos, positivo. Yo pienso de que, vamos a ver, yo creo que ya se fue porque ya terminó la clase, pero pienso que Ana es una persona del ámbito privado que es positiva porque ella ayuda en su empresa a sus empleados. Ella ayuda dándoles el empleo. Eso es positivo. Perfecto. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? No. Ok. Solo recordatorio, LinkedIn para hoy. Esta tarea acerca de escoger los casos y de escoger su tratado para el 30 y el 31. Y la tarea de los sujetos y los actores la tenemos para el otro viernes. Así que les deseo un súper feliz fin de semana. Gracias por estar conmigo y espero que logren ganarse esos 10 puntos. Gracias, chicos. Nos vemos. Gracias, buenas noches. Buenas noches, abogada. Buenas noches, abogada.